Bienvenidos, este webinar es organizado por Cococo. Hoy vamos a tener un invitado especial que se llama Luis Pérez. Él es el gerente de tecnología para México y Centroamérica. Nos va a estar ayudando con el tema de el agilizar más nuestro equipo a la hora de trabajar, que no se quede pues pegado, como dicen coloquialmente, que no tengamos problemas de acceso, que trabaje de la mejor forma. Cristian también es una de las personas que nos está acompañando. Eh, Vamos a solicitarles que, bueno, que mantengan el micrófono en silencio, que todas las consultas que tengan, si tienen alguna duda, conforme vamos transcurriendo en el webinar, la podamos hacer por escrito y yo me voy a estar encargando de hacerle llegar las preguntas a don Luis una vez finalizada la parte de exposición. Eh, Don Luis, no sé si nos puede saludar y dar inicio al, a lo que va a ser la presentación. Don Luis, si quiere, empezamos. Es que se le tiene el micrófono en silencio, entonces, si gusta, nos vuelve a presentar. Voy a quitarle el silencio. Don Luis, el audio sigue estando silenciado. Si gusta, y quita el mute para poderle escuchar. Sería desde Teams, don Luis. No, es que todavía no se escucha. Cristian, si me podrías por favor ayudar. Ya lo voy a llamar para ver qué está Listo. pasando. Gracias. Bueno, por mientras, de verdad, gracias a las personas que se unieron. Esperemos que sea un tema que pueda resolver las dudas que tengan o implementar soluciones a los problemas que están teniendo actualmente.
Listo, Luis, bienvenido. Bueno, sé que nos has estado escuchando, pero estaba desde la PPT y por eso no podía acceder. Para Sí, los que se incorporaron ahorita, bueno, lo volvemos a presentar. Don Luis Pérez es el gerente de tecnología para Kingston de Centroamérica y México. Es muy un bien. invitado súper especial. Muchas gracias, Bárbara. Gracias por la presentación. Sin más ni más, vamos a arrancar, vamos a dar inicio. Y antes que nada tenemos un mensaje de nuestro director general de Kingston y vamos a escucharlo, por favor. Hola, mi nombre es Oscar Martínez, un placer saludarlos y antes que nada agradecer este tiempo que están dedicando a Kingston y a nuestro equipo en México. Desde hace varias semanas hemos venido trabajando y pensando cómo podemos seguir en contacto con ustedes, apoyándolos y entre todos salir adelante de esta situación complicada que en algún momento tenderá a mejorar. Y lo que queremos es, de nuevo, cómo estar preparados para poder afrontar y ayudar a México a salir de la mejor manera posible. Así que hemos preparado entre todos esta presentación que habla mucho de producto, pero también habla mucho de las posibilidades que tenemos de generar negocios rápidamente y aún en estos momentos complicados. Hemos visto hoy una gran demanda de memoria RAM y estado sólido, obviamente porque la gente se está dando cuenta de que en primer lugar ya trabajamos multiplataforma, no solo por esta situación actual, sino ya una necesidad que tenemos es de tener varios programas abiertos al mismo tiempo, comunicarnos con más gente, compartir a través de videoconferencias, etcétera. Y obviamente la memoria RAM y el estado sólido son dos dispositivos dentro de una computadora, ya sea nueva o vieja, que pueden dar muchos años de vida útil y eficiente y adecuada a las necesidades de hoy día. Así que es parte de la idea de lo que queremos compartir con ustedes, que salgan ustedes tecnológicamente bien capacitados de todos nuestros productos, pero repito, que busquemos y que tengamos claro cómo podemos ayudar a nuestros clientes y usuarios para salir adelante y afrontar de la mejor manera posible esta situación. Algo también muy importante para nosotros es que podamos seguir en contacto con ustedes, no agarrados de la mano porque es contagioso, pero sí en comunicación a través de estos medios, capacitaciones, por teléfono, por mail, cualquier cosa que necesiten, déjenos saber que nosotros estaremos apoyándoles. Cuídense mucho, ojalá disfruten un rato, al menos acompañados de todos nosotros. Seguimos en comunicación y por favor cuídense y que les vaya muy bien a todos. Cualquier cosa que necesiten, háblenos. Un abrazo. Bien, muchas gracias. Es un mensaje de nuestro director y como tal, pues sabemos la situación que se está viviendo actualmente. Kingston les recomienda quedarse en casa. Sabemos que el quedarse en casa pues implica muchas otras cosas y precisamente una de ellas es el trabajo en casa. Entonces, los invitamos a que se queden en casa para que podamos contribuir a que pues esta epidemia no avance. Muy bien, entrando en materia, ¿qué tenemos en cuanto a la agenda del día de hoy? Vamos a ver algunos conceptos base, vamos a hablar en cuanto a qué determina el desempeño de la computadora en búsqueda del balance y cuál es el impacto de la unidad de estado sólido. Vamos a ver la línea de unidades de estado sólido cliente. También vamos a hablar de lo que son las tarjetas y las USBs. Vamos a mencionar ahí puntos importantes. Vamos a hablar también de memoria RAM, memoria propietaria, KVR y HyperX. Ahí vamos a tocar unos detalles interesantes. Y al final estaremos hablando de nuestro configurador en línea. Muy bien, ¿qué tenemos en cuanto a los conceptos básicos de desempeño? Primeramente, ¿qué determina el desempeño en una computadora? ¿Es el procesador quien realmente define el desempeño? Obviamente el procesador es un factor, un componente sumamente importante en un equipo y nos va a permitir que el equipo tenga cierto desempeño. Pero, ¿qué sucede si el equipo lo tenemos con poca memoria RAM? Si
este equipo tiene poca memoria RAM, lo que va a estar sucediendo es que el procesador, al estar requiriendo información de la RAM y no encontrarla ahí porque la RAM es de baja capacidad o en su caso es porque es de baja frecuencia, entonces lo que va a hacer el procesador es irse a buscar todo al disco duro y sabemos que el disco duro es el componente más lento y por lo tanto eso va a hacer mucho más lento el equipo o inclusive si tenemos unidad de estado sólido, el procesador tiene que bajar hasta el sólido para buscar esa información. Entonces es importante para tener un excelente desempeño que la RAM sea de las capacidades adecuadas y velocidades adecuadas. Por otro lado, en búsqueda del balance, ¿qué es lo que queremos mencionar en esta parte? Aquí tenemos un procesador, ¿sí? Inclusive hay clientes, hay usuarios que buscan tener un super equipo con un super procesador, está excelente. Recordemos que el procesador como tal tiene diferentes niveles de memoria. En su nivel 1 o L1, su caché L1, se tarda en accesarlo un nanosegundo. Después, su caché L2 se tarda en accesar el procesador a su memoria interna 3 nanosegundos. Y todavía el procesador cuenta con una memoria caché L3 que se tarda alrededor de 12 nanosegundos, ¿sí? Lo cual es muy rápido, extremadamente rápido, pero recordemos que la memoria caché que tiene interna el procesador es muy pequeña. Entonces, ¿cuál es el siguiente nivel de acceso que necesita el procesador? Bueno, es la memoria RAM. Y la memoria RAM se tarda 100 nanosegundos o en su caso 0.1 microsegundos, lo cual también es sumamente rápido. Entonces, si tenemos una memoria con la capacidad adecuada y con la frecuencia correcta que soporte el equipo, vamos a tener un equipo trabajando de una manera adecuada y con el desempeño que estamos buscando. Pero ¿qué sucede si la memoria no tiene la capacidad ni tiene lo que es la parte de la velocidad correcta? Bueno, entonces ahora el procesador tiene que bajar al bus SATA o al bus PCI Express para buscar la información. En este caso hay un sólido donde le va a proporcionar esa información y se tarda alrededor de 50,000 nanosegundos o 50 microsegundos, ¿no? Vean la diferencia que hay contra la memoria RAM. Pero, ¿qué sucede si no tiene unidad de estado sólido? Se tiene que ir a buscar por el bus serial ATA al disco duro que se va a tardar alrededor de 1,000,000 de nanosegundos o 1,000 microsegundos. Entonces, pues obviamente eso desespera al usuario porque los equipos los siente sumamente lentos. Entonces, en cuanto a la búsqueda del balance, ¿cuál es el punto importante? Tener una memoria RAM con las características adecuadas, así como una unidad de estado sólido con las velocidades y características adecuadas. Ahora, ¿cuál es el impacto del SSD o del sólido en algunos tiempos de ejecución? En la parte de hasta abajo, como tal, tenemos unos ejemplos. Un disco duro, ¿sí? Se tarda alrededor en tiempo de buteo 1 minuto 11 segundos. En la extracción de un zip, 3 minutos 16 segundos. En copiar un video, 20 segundos. En la carga de, en este caso, Photoshop, 1 minuto 32 segundos. Y en editar un archivo de Photoshop, que ya lo tenemos abierto, se tarda alrededor de 4 minutos 39 segundos. En total, 10 minutos 58 segundos. Eso es lo que se tarda nada más en efectuar estos 5 procesos, un disco duro. Pero, ¿qué sucede si cambiamos ese disco duro por una unidad de estado sólido como la que está en medio, que es una unidad de estado sólido serial ATA? Bueno, el efectuar esos mismos procesos nos va a llevar 2 minutos 32 segundos. Ya es muchísimo menos tiempo y mucho más rápido. Pero si utilizamos una unidad de estado sólido, porque así lo permite nuestro equipo, y esta unidad de estado sólido es PCI Express NVMe, que más adelante vamos a hablar de ella, el efectuar estos mismos procesos, estos 5 procesos, nos va a tomar 1 minuto 23 segundos. Entonces, realmente es una diferencia impresionante del disco duro a una unidad de estado sólido PCI Express.
Ahora bien, hablando de la línea de unidades de estado sólido cliente, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, primeramente, la anatomía y componentes. Los SSD de nivel de entrada generalmente carecen de algo que se llama DRAM. Bueno, hablando de memoria RAM, rápidamente, los chips que están montados en una memoria RAM se llaman DRAMs. Entonces, hay unidades de estado sólido que tienen chips DRAM que funcionan como caché para los demás chips que son NAND flash, pero hay unidades de estado sólido que no tienen ese chip DRAM que funciona como caché. Y esto es solamente en la parte de unidades de estado sólido de entrada. Esos son los que no tienen chips DRAM. Los que son ya de gama más alta sí cuentan con chips DRAM. Ahora, a estos sólidos que no tienen chips DRAM se les conoce como unidades de estado sólido DRAM-less. Ahora, también hay diferentes tipos de controladores y esto va a ser dependiendo la necesidad o el tipo de sólido para el cual va dirigido. El controlador es el que se encarga, lo estamos viendo de su lado derecho, es un chip que se encarga como tal de la comunicación entre el sólido y el exterior o con la computadora. Entonces, este controlador tiene varias características y dependiendo de las necesidades va a ser de valor o de desempeño o va a permitir que haya encriptación, va a permitir más entradas y salidas por segundo, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante aquí es que no significa que al tener o al ser un sólido de entrada el controlador es malo. No, no. Más bien tiene características básicas que va a permitir hacer la parte básica a esa unidad de estado sólido de entrada. Si queremos una unidad de estado sólido que encripte y que haga muchas otras cosas más, entonces será otra unidad de estado sólido y ya no será de entrada. También los chips NAND flash, como los que se están indicando de su lado izquierdo, estos chips NAND flash son los que retienen la información y han tenido una evolución. Antes eran 2D, ahora son 3D o 3D NAND, como se le conoce. Y en el caso que se están manejando actualmente pueden ser TLC o Triple Level Cell o QLC. O sea, en otras palabras, hay diferentes tipos de chips NAND flash. Por lo tanto, las unidades de estado sólido, por eso es que se segmentan en entrada, segmento intermedio, alto, servidores, etcétera. Ahora bien, hablando de los modelos de las unidades de estado sólido que nosotros manejamos, ¿qué es lo que tenemos aquí? De entrada, la serie A400 es nuestro sólido más sencillo, más básico y obviamente ofrece ciertas características. Lo pueden encontrar, como se muestra en la parte de arriba, en formato M.2 o en la parte de abajo en formato 2.5 pulgadas. ¿Sí? La característica de desempeño es de 500 megabytes y 450 megabytes respectivamente, lectura y escritura. Recordé que siempre se manejan dos velocidades. La más alta va a ser siempre lectura, la más baja va a ser siempre escritura. Capacidad desde 120 hasta 2 terabytes. ¿En dónde debemos de utilizar este sólido serie A400? Únicamente en notebooks y en desktop, con características de entrada básicas, ¿sí? No es para servidores, no es para workstations. Enseguida tenemos el sólido que está un escalón hacia arriba, es la serie KC600. ¿Qué significa KC? KC es Kingston Corporate serie 600 y nos va a permitir tener un desempeño, una velocidad de 550 megabytes sobre segundo y 520 megabytes sobre segundo. Capacidades desde 256 hasta 2 teras. ¿Hacia dónde está enfocado? Bueno, notebooks y desktop, pero ya con características superiores, ¿sí? Ya enfocado al segmento corporativo. Importante, en esta serie KC600 únicamente lo hay en 2.5 pulgadas. No existe en formato M.2. Garantía de 5 años versus la garantía anterior del A400 que era de 3 años. Y a partir de esta unidad de estado sólido, incluye una suite muy interesante en el cual
nos consta o consta de una encriptación vía hardware de 256 bits AES y aparte soporta lo que se llama TCG Opal y algo que se llama eDrive. Si nos da oportunidad, platicaremos un poquito más adelante de qué es todo esto. El punto importante es que a partir de esta unidad KC600 ya nuestra unidad encripta automáticamente vía hardware. No es por software, es vía hardware. Y eso hace que sea mucho más rápido y mucho más eficiente. Ahora bien, estas dos unidades de estado sólido que hemos estado hablando se ofrecen solas. ¿Sí? Si alguno de ustedes requiere esta unidad de estado sólido solita como tal, que se le conoce como standalone, la puede adquirir y va a llegar únicamente la unidad de estado sólido. Pero si la requieren montar en una notebook que necesita ciertos requerimientos o la requieren montar en una PC que necesita ciertos aditamentos, bueno, Kingston también ofrece un kit. Este kit como tal, ¿sí? Aquí está el número de parte, SNA-B. Este kit va a permitir que se pueda montar el sólido tanto en una PC como en una notebook, ya que incluye todo lo necesario para poderse montar. Y a su vez va a incluir, aquí ustedes alcanzan a ver un CD, ya no viene un CD, viene una etiqueta en la cual Kingston está regalando una licencia de Acronis. Esto es para clonar la información del disco duro a la unidad de estado sólido. Y en esa etiqueta viene una liga, hay que entrar, descargan el software, ponen ciertos datos y lo instalan en la máquina. Y entonces les permite generar una USB booteable con el Acronis para que ustedes puedan clonar la información del disco duro a la unidad de estado sólido. ¿Por qué nos interesa mucho hacer énfasis en este kit? Porque muchas veces se adquieren la unidad de estado sólido tal cual solita y luego ya después están como que sufriendo para poder instalarla en la PC o en la notebook porque se necesita ciertas características. Entonces aquí está todo lo necesario para que la puedan utilizar en estos equipos. Para lo que es unidades de estado sólido 2.5 pulgadas, serie A400 o serie KC600. Luego tenemos el siguiente escalón, ¿sí? Es la serie UV500. UV significa Ultra Value Serie 500. Estas unidades de estado sólido las vamos a encontrar únicamente en dos formatos. ¿Cuáles son? M.2 y formato MSATA. Velocidades 520 y 500 megabytes sobre segundo. Capacidades desde 120 hasta 1 tera. Aplicación, notebooks y desktop. Aquí puede ser también notebooks y desktop de características altas, de alto rendimiento, pero importante, no son para servers y no son para workstation, ¿sí? Ahora, en los formatos que ustedes están viendo aquí en pantalla, el MSATA es el que está abajo. Ese formato MSATA es para estos equipos conocidos como Nux o Bricks o Thin Clients, estos equipos que inclusive se montan atrás de los monitores, llegan a ocupar MSATA. Inclusive las POS, las máquinas que están en alguna tienda de conveniencia, donde están haciendo los pagos y demás, ahí también esos equipos se pueden actualizar y ocupan por lo regular MSATA, ¿sí? Sin embargo, en el mercado hay una combinación impresionante y dependiendo del puerto van a ocupar M.2 SATA o MSATA. Como tal, son dos diferentes. Garantía 5 años. Después viene una unidad de estado sólido que es en formato M.2. Esta unidad de estado sólido se llama A2000. La serie A2000 ya son unidades de estado sólido de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque estas unidades de estado sólido M.2 son PCI Express NVMe. O sea, ya son unidades de estado sólido muchísimo más rápidas. ¿Por qué? Porque utilizan el bus PCI Express, a diferencia de las anteriores que hemos hablado, que ocupan el bus serial ATA. Por lo tanto, las que son hacia atrás serial ATA van a andar rondando sus velocidades entre los 560, 500 megabytes sobre segundo.
Pero estas unidades de estado sólido que ya son PCI Express, ¿sí? Sus velocidades van a andar rondando en los 2200 y 2000 megabytes sobre segundo para la serie A2000, ¿sí? Capacidades 250 gigabytes hasta 1 terabyte, y aquí ya empieza a haber diferencia. La parte de aplicación se puede utilizar para notebooks, para desktop y para workstations. Aquí es donde aplica precisamente ese sólido que muchos usuarios están buscando para workstations. Es la serie A2000. Y también algo importante, no se debe de utilizar en servidores. Esta unidad de estado sólido no está diseñada para servidores. En la parte de la encriptación, también maneja encriptación 256 bits AES, soporta TCG Opal y soporta algo que se llama eDrive. Como tal, ¿cuál es su mercado objetivo? Entonces mencionábamos las Ultrabooks, las Small Form Factor, las mini PCs y todos aquellos equipos que ya tengan puerto M.2, PCI Express, NVMe. Ahorita vamos a hablar más adelantito de lo que es NVMe. Garantía 5 años. Entonces, de entrada, la unidad de estado sólido PCI Express es la serie A2000. Después, el siguiente escalón es la serie KC2000, Kingston Corporate. Esta unidad de estado sólido también es M.2, corre en el bus PCI Express y es NVMe Express. Pero al ser un escalón más arriba, sus velocidades ahora ya son de 3200 megabytes y 2200 megabytes sobre segundo. Lectura, escritura. Capacidad 250 a 2 terabytes. ¿En dónde las podemos utilizar y cuál es su mercado objetivo? Es notebooks, desktops, workstations, y aquí es donde precisamente todos aquellos usuarios de AutoCAD, los diseñadores gráficos y todos aquellos usuarios que ocupan softwares pesados, no sé, como SolidWorks, Maya, no sé, muchos software que hay por ahí. Estas unidades de estado sólido PCI Express son las indicadas desde la anterior, que es la 2000, y esta KC2000. También cuenta con la suite de encriptación, 256 bits AES, TCG Opal y la parte de eDrive. Después, el siguiente escalón hacia arriba, o sea, todavía hay algo más rápido que esto, ¿sí? Esta unidad de estado sólido incluye lo mismo que la serie anterior, KC2000, lo mismo igualito, pero la velocidad todavía es superior. Es decir, su velocidad es de 3500 megabytes sobre segundo y 2900 megabytes sobre segundo, lectura, escritura. En otras palabras, estamos mencionando que son unidades de estado sólido súper rápidas al trabajar y al utilizar el bus PCI Express y al manejar el lenguaje o el protocolo de comunicación NVMe. En cuanto a estos formatos, para que quede aquí bien súper claro, ¿qué características tenemos? Bueno, de su lado izquierdo está la serie A2000, abajito está KC2000, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, hablando físicamente? Bueno, la serie A2000 es una unidad de estado sólido single side. ¿Qué quiere decir eso? Que es una unidad de estado sólido que solamente tiene chips de un solo lado. El otro lado está completamente liso. Entonces, eso hace que la unidad de estado sólido A2000 sea más delgada. Y la unidad de estado sólido KC2000 es de doble lado, es decir, tiene chips de ambos lados, y eso hace que la unidad de estado sólido KC2000 sea más ancha. Lo mismo, aquí no está, pero es la KC2500, también es de doble lado, también tiene chips de ambos lados. Entonces, eso hace que la unidad de estado sólido sea más ancha. ¿Por qué lo mencionamos? Bueno, hay usuarios que dicen, yo tengo mi Super Notebook Workstation y quiero la KC2000. Está bien, pero resulta que solamente puedo utilizar una unidad de estado sólido PCI Express single side, o sea, de un solo lado, o sea, la delgadita. Entonces, por mucho que le quiera poner la KC2000, no es posible porque físicamente no va a entrar.
está muy gruesa a lo que soporta o al espacio que tiene el equipo. Entonces va a tener que utilizar la serie A2000. Ahora, no hay nada de qué preocuparse si ocupa la serie A2000 y quería el KC2000. Bueno, a final de cuentas, pues tenemos velocidades súper altas porque ya son M.2 PCI Express. Ahora, de su lado derecho, ¿sí? ¿Por qué decimos que nuestros sólidos son M.2? Por el conector, el puerto es M.2, pero ¿por qué son 2280? Porque es de 22 milímetros de ancho y 80 milímetros de largo. Aquí hago énfasis en lo siguiente, este 2280 es el estándar en el mercado, ¿ok? Sin embargo, hay equipos que utilizan unidades de estado sólido 2242 o 2230 o 2260. Entonces, no por el hecho de que soporte ese equipo una unidad de estado sólido tal cual M.2 PCI Express ya va a poder soportar nuestros sólidos que son 2280. Hay que asegurarnos qué tamaño es el que tiene para que con toda confianza se adquiera esa unidad de estado sólido, ¿ok? Bueno, aquí hay una referencia todavía mayor. De izquierda a derecha, el primero es una unidad de estado sólido MSATA, es un factor de forma totalmente distinto. Los dos que siguen son M.2 SATA. ¿Por qué? Porque el puerto donde se conecta físicamente es M.2, pero el bus al que está conectado ese puerto M.2 es serialata. Por eso es que sus velocidades son entre 560 y 500 megabytes sobre segundo. Y los últimos dos son PCI Express, por lo tanto son M.2 porque es el formato, es el puerto que necesitan para insertarse, pero ese puerto M.2 está conectado al bus PCI Express. Entonces eso permite que estas unidades de estado sólido A2000, KC2000 y la KC2500 sean todavía mucho más veloces. Para explicar más a detalle bien la parte de SATA y la parte de lo que es PCI Express, NVMe, etcétera, definámonos de la siguiente manera. ¿Qué son? Primero, SATA es el bus. Todos hemos escuchado hablar de ese bus. AHCI es su protocolo de comunicación. En otras palabras, es como las instrucciones que utiliza el bus serialata. Y PCI Express es el bus PCI Express y su protocolo de comunicación es NVMe. Es decir, es el lenguaje adecuado e idóneo que utiliza PCI Express para controlar las unidades de estado sólido. Entonces, en realidad, ¿qué pasa? Si yo tengo un disco duro que está conectado al puerto SATA y está controlado por el lenguaje AHCI, pues va a trabajar perfecto porque es el lenguaje que ocupa el disco duro. Pero si yo quito ese disco duro y pongo una unidad de estado sólido y sigue trabajando sobre el puerto SATA, quien lo va a administrar y quien le va a decir qué hacer y cuál es el lenguaje se llama AHCI. Entonces, ¿lo va a entender? Sí, pero no es el lenguaje adecuado que necesita el sólido. El lenguaje adecuado es, yo tengo un sólido PCI Express, corre en el bus PCI Express, va muy rápido, pues necesito entonces un protocolo que me entienda esas velocidades y que me entienda perfecto al sólido. Y ese protocolo se llama NVMe. Por eso es que ustedes en los sólidos ven que dice M.2 PCI Express NVMe. A eso se refiere, al protocolo de comunicación. En otras palabras, NVMe es el lenguaje adecuado para hablarse con el sólido PCI Express. Muy bien, ahora vamos a entrar a la parte de memoria RAM. Vamos a hablar algunos puntos importantes de RAM. Primeramente, ¿de dónde viene la memoria? Bueno, la memoria comienza como arena de playa común. De ahí se extrae el silicio y se convierte en obleas de silicio, que es lo que estamos viendo en la parte de abajo. Esa es la oblea de silicio. Y después
En la oblea de silicio se cortan, se diseñan todos los circuitos integrados y una vez que ya están listos, se cortan y es el circuito integrado que sale, que es el tercero que estamos viendo de izquierda a derecha, y después estos circuitos integrados son los que se montan en el PCB y producen una memoria, o de ahí se puede deducir la memoria. Y la memoria ya se utiliza en el equipo. Ahora bien, ¿cuáles son las oportunidades de RAM en la parte de home office actualmente? Pues está en el segmento de equipos personales, en el segmento de equipos oficina. ¿A qué nos referimos de equipos oficina? Bueno, pues hay muchos ejecutivos que están trabajando desde casa, pero se llevaron el equipo de oficina, ¿sí? Y están trabajando con su equipo de oficina. Lo mismo, hay usuarios que tienen estaciones de trabajo, usuarios que tienen equipos gaming, inclusive, ¿por qué mencionamos ahí la parte de servidores? Porque todos estos usuarios, ¿sí? Que ahora están trabajando desde home office, pues están teniendo demasiados accesos a esos servidores de su compañía y resulta que ni la máquina personal, ya sea PC, notebook, workstation, tiene las características suficientes, ni el servidor a donde se están conectando, ¿no? Aquí tenemos ya en México varios ejemplos donde ya nos hablaron un par de bancos para solicitarnos memoria porque los accesos que están teniendo son impresionantes. Entonces están necesitando RAM para poder crecer sus granjas porque no se están dando abasto por todos los accesos al mismo tiempo que están teniendo. Por otro lado, la importancia de tener suficiente RAM en las máquinas de casa para trabajar home office. Es parte de lo que estábamos comentando, ¿sí? Hoy el mínimo en RAM recomendado es 16 gigabytes para todos aquellos usuarios que tienen Windows 10. Imagínense cómo están los que tienen Windows 7 o por ahí, ¿no? Como tal, hay usuarios que desde casa están realizando, haciendo edición de audio, edición de video, render, fotografía. Nos han preguntado, oye, ¿pero cómo? O sea, pues son usuarios normales. No, la realidad es que no son usuarios normales. Son usuarios tipo reporteros, revistas, cuestiones de estas donde requieren hacer renders, requieren que sus fotografías que toman de un solo tiro que pesan 1 gigabyte o más, puedan hacer renders y puedan seguir produciendo videos para enviarlos a las revistas o a donde están trabajando. Entonces necesitan equipos con más RAM, necesitan equipos mucho más rápidos y más poderosos. Entonces es importante la ampliación de RAM. Entonces, hay usuarios que trabajan la animación, usuarios que están en la parte de diseño de videojuegos, los profesionales de diseño, de arquitectura, los ingenieros civiles, ¿no? O todos aquellos usuarios que realizan multiprocesos, inclusive para las aplicaciones que abren simultáneamente. Hay muchos usuarios que abren N cantidad de aplicaciones simultáneamente. Y yo les preguntaría, imagínense una máquina con 4 GB en RAM o con 8 GB en RAM. ¿Sí? Por eso es que mencionamos 16 como mínimo y más adelante tenemos una lámina que nos va a representar esto. Por otro lado, ¿cómo apoya la RAM el hacer más eficiente el home office? Pues vamos a tener equipos más veloces, ¿sí? Se incrementa la RAM. Y aquí me gusta agregar lo siguiente. Créanme que la parte de, y ustedes lo saben perfecto, no es cuestión de convencerlos, el incrementarles la RAM a los equipos es muy fácil. Es muy sencillo. Es una de las características y componentes más nobles que se pueden utilizar en el equipo porque solamente se instala y listo. Y eso permite que puedan ser más veloces. Para carga de aplicaciones al mismo tiempo, esto es súper importante, ¿sí? Efectuar más procesos al mismo tiempo, mayor cantidad de búsquedas en la web, ¿sí? Hay muchos usuarios que tienen abierto su browser y tienen N cantidad de páginas abiertas al mismo tiempo, ¿sí? Permite mayores accesos al servidor al mismo tiempo. Insisto nuevamente en la parte de los servidores, ¿sí? Una cosa es el usuario en casa y otra cosa es el administrador de TI que está sufriendo porque todos esos usuarios que están ahora en casa, pues están teniendo esos accesos a esos servidores. Como tal, la recomendación que hablábamos hace un momento de los 16 gigabytes de memoria como
mínimo. Primero, 4 GB ya no es funcional. Ya para nada es funcional. 8 GB es insuficiente y 16 GB es lo ideal para esa demanda actual de aplicaciones básicas de uso de entrada, ¿sí? Como las que ustedes están viendo en pantalla. En otras palabras, ¿qué sucede? Si yo estoy teniendo mi sistema operativo Windows 10, me estoy consumiendo entre 2 a 2.5 gigabytes. En la parte del caché del propio Windows, entre 1 y 1.75 hasta 2, más o menos. En la parte de el Chrome, o el browser o el que esté ocupando, ¿sí? Estoy consumiendo entre 1 y 2 gigas y la parte de ofimática de Microsoft Office o algún otro que ocupemos entre 1 y 2 gigas. Nada más en esa parte ya nos llevamos un poquitito arriba de 8 gigabytes, ¿sí? Y prácticamente no estamos haciendo absolutamente nada. Pero si queremos ya utilizar alguna aplicación, ¿sí? Estos son ejemplos de aplicaciones, pero si estamos ocupando alguna, ¿sí? Nos vamos a consumir entre 7 y 8 gigabytes en RAM. Entonces, mínimo debemos de tener esos equipos con 16 gigas para poder estar trabajando de manera normal. Inclusive, los estudiantes ahora en sus notebooks o en sus PCs que tienen, mínimo están buscando tener 16 gigabytes, porque ya se han dado cuenta que 4 y 8 no es funcional, ya no les sirve. Pero si tenemos más aplicaciones instaladas, abrimos más aplicaciones y hacemos multiprocesos y hacemos multitareas, pues 16 gigabytes también nos va a quedar corto. Entonces tenemos que utilizar y recomendar la memoria RAM que se requiera o que sea adecuada. Por otro lado, las divisiones de productos en memoria. Hemos escuchado mucho, Kingston maneja memoria OEM, memoria propietaria o memoria para sistemas específicos, memoria Value RAM y memoria HyperX. ¿Cuál es la memoria OEM? La memoria OEM es la que Kingston fabrica para los OEM. ¿Quiénes son los OEM? Bueno, un HP, un Dell, un IBM, Lenovo, QNAP, etcétera. Todos ellos son OEM. ¿Qué significa OEM? Original Equipment Manufacturer. Entonces, todos estos OEMs requieren de memoria. En otras palabras, Kingston se las fabrica. El fabricante original para estos OEMs es Kingston, pero algo importante, desde nuestra planta, ¿sí? Como nos la solicita el OEM, vamos a decir es Dell nos solicita la memoria y hay acuerdos confidenciales y hay acuerdos que son abiertos, pero nos lo está solicitando Dell, desde nuestra planta, la memoria se les pega sus etiquetas, sus códigos, sus FRU, todo lo que nos piden. Y se les entrega a Dell, o esa memoria se le entrega directamente a HP, ¿sí? No se va a la parte del distribuidor. Esa es memoria OEM. Ahora, como tal, viene la memoria propietaria. Aquí me gustaría dividirla en dos partes, ¿sí? La memoria propietaria, esta memoria propietaria es para servidores y memoria propietaria para el resto. ¿A qué me refiero con el resto? Notebooks, PCs y workstations. Entonces, la memoria propietaria para servidores la vamos a representar con 3 letras, KTH. La última letra es hacia qué fabricante va esa memoria. Entonces, si yo quiero memoria propietaria de Kingston que diga Kingston, bueno, va a ser para un servidor HP, entonces va a ser una KTH. Si es para un servidor Dell, va a ser una KTD. Para un servidor Lenovo, una KTL. Y así me la llevo. Entonces, cuando tenga estas 3 letras, es para servidores de marca. Por otro lado, para equipos de marca, pero que sean notebooks, PCs y workstation, está la memoria propietaria KCP, Kingston Client Parts. Entonces, cuando ustedes soliciten memoria Kingston para un servidor, va a ser KTD, KTH, KTL, pero para una notebook, una PC, una workstation va a ser KCP. ¿Por qué tenemos este número de partes representando aquí? Independientemente de lo que signifiquen los códigos y demás, es para que en su momento, cuando ustedes busquen una memoria en nuestro configurador, esa memoria que les muestra el configurador es la que se tiene que solicitar y es la que se les tiene que entregar. No se vale cambiarle un dígito, un código o decir, pues fíjate que tengo una igual, pero en lugar de la letra N, como lo estamos viendo ahí, es la letra S. Entonces, les puede llegar un DIM en lugar de un SODIM o viceversa. Entonces,
es importante que sea el número de parte que ahí se muestra. Por otro lado, tenemos nuestro tipo de memoria que la mayoría conoce como KVR, que significa Kingston Value RAM. Kingston Value RAM es una línea de memoria para equipos de ensamble, ¿sí? Inclusive también para servidores de ensamble se ocupa la línea KVR. Entonces, si ustedes van a utilizar su motherboard de su preferencia, la que gusten, de la marca que gusten, y van a ensamblar su equipo a su gusto o al gusto del cliente, la línea que deben de utilizar es KVR. Entonces, en esta parte, en conclusión, la memoria propietaria para servidores y para notebooks, PCs y workstations debe de ser KTH o KCP, y para equipos de ensamble, KVR, ¿sí? En resumen, en esta parte, los tipos de memoria que manejamos es para servidores, nuevamente KTH, KTD, KTDL, etcétera, y en servidores tenemos memoria DDR4 UDIMM con código de corrección de error, memoria register y memoria LRDIMM. ¿Sí? Para la parte de workstations, PCs y notebooks, tenemos la línea KCP y lo podemos encontrar tanto en DDR3 como en DDR4 y lo podemos encontrar en DIMM o SODIMM para notebooks. Y en la parte de ensamble tenemos KVR, la tenemos en DDR3 y DDR4 y tenemos DIMM y SODIMM. ¿Por qué tengo que ofrecer memoria propietaria en los equipos de marca? ¿Por qué tengo que ofrecer una KTH, una KTD o en su caso una KCP? Bueno, hay varios puntos importantes. Primero, la garantía es de por vida. Segundo, la disponibilidad es inmediata. Sí, a lo mejor Cococo no las tiene en ese momento, pero las puede solicitar. Kingston las tiene en entrega inmediata, nada más lo que tarde en enviarse a Costa Rica, al país correspondiente, ¿sí? Pero el punto importante es, Kingston garantiza 100% la compatibilidad de esas memorias en esos equipos de marca, ¿ok? ¿Qué tenemos en el roadmap? DDR3 todavía hay disponibilidad gracias a la inversión que está haciendo Kingston, ¿sí? Es decir, DDR3 cliente, notebooks, PCs y workstations, ¿sí? Todavía estamos encontrando en el mercado, pero ya es una tecnología sumamente vieja. Como lo vemos en el roadmap, en el 2007 nació DDR3, estamos en el 2020, o sea, estamos hablando ya de prácticamente 13 años que tiene DDR3. Entonces, DDR3 para servers se acabó, ya no hay, a excepción de alguno que otro SKU, por si alguno tuviera algún proyecto, es importante ponerse en contacto con Cristian de Kingston, pero en sí ya no hay. ¿Okay? DDR3 cliente todavía lo seguimos manejando, pero se están descontinuando muy rápido. DDR4 ya estamos, como lo estamos viendo en el roadmap, estamos parados en el 2020, ya están las frecuencias de 2933 y 3200 MHz. Ya no se pretende que suba una frecuencia más, se va a quedar en 3200. ¿Por qué? Porque en el 2021, o sea, el siguiente año, a mediados o en el tercero o cuarto Q del 2021, nace o sale DDR5 a una frecuencia de 4800 MHz. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, primeramente estamos alineados con la parte de Intel, como lo vemos en el roadmap de Intel. En el 2021, mediados finales, nace DDR5, como lo indica la flechita donde dice 2021, ya nace DDR5. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Bueno, hay que hablar de DDR5. ¿Qué viene en DDR5? ¿Qué características va a tener? Bueno, primeramente, recordemos, DDR5 lo vamos a encontrar en la parte cliente, es decir, notebooks, PCs y workstation, y en la parte servidores. Entonces, lo que estamos viendo aquí, tal cual, es un DDR5 para servidor. Entonces, ¿qué trae un DDR5? Bueno, de arriba hacia abajo, trae un chip que se llama PMIC, Power Management Integrated Circuit, ¿ok? Un circuito integrado de gestión de energía. Entonces, va a estar gestionando y administrando la energía que va a estar recibiendo el DDR5.
Transferencia de datos, bueno, ahí se menciona de 32 gigabytes sobre segundo. Ahorita no da tiempo de definir cómo se calcula eso, pero es parte de lo que nos encanta hablar también. Pero el punto importante es que es 2 veces más rápido que el DDR4 o 2 veces mayor tasa de transferencia que el DDR4. Frecuencias, arranca DDR5 desde 4800 MHz en adelante. El voltaje que maneja, a diferencia de DDR4, es de 1.1 volts. Ese es el voltaje que maneja DDR5. Luego, el siguiente renglón nos dice, tiene 3 pines de 12 volts reservados para módulos híbridos NVDIMM, ¿sí? Ahorita en el siguiente slide vamos a definir esto que es NVDIMM también para que pueda quedar claro. El siguiente renglón nos dice mismo número de pines que DDR4, 288 pines. Exactamente, DDR5 va a tener el mismo número de pines. Obviamente, la muesca que se encuentra en los pines va a venir desfasada para no poner un DDR4 en un slot para DDR5 o viceversa. Una nueva función que también viene es que ahora va a manejar 2 canales de 40 bits por DIMM. Recordemos, esto es para servers, es decir, 32 bits más código de corrección de error. ¿Esto qué significa o cómo lo podemos traducir? Bueno, va a duplicar el número de canales del sistema que actualmente presenta el chipset. Es decir, si yo tengo un equipo que soporta Dual Channel, bueno, pues ahora va a trabajar en Quad Channel. O si tengo triple channel, va a trabajar en 6 channel y así, o sea, va a duplicar el número. Entonces, vamos a hablar acerca de esos 3 pines de 12 volts reservados para estos módulos híbridos que se llaman NVDIMM. Solamente para referencia, obviamente esto es de servidor, pero es importante que quede claro. ¿Qué es el NVDIMM? El NVDIMM significa Non-Volatile DIMM. Oye, pero ¿cómo me dices que es no volátil si la memoria RAM es volátil? Es decir, mientras tenga energía retiene la información. Cuando se va la energía, todo lo que está dentro de la RAM se va o se pierde. Ahora, ¿cómo me dices que es no volátil? ¿Sí? Ah, bueno, muy sencillo. Ahora, la memoria, y me regreso, la memoria de DDR5 va a traer incorporado una unidad de estado sólido en el DIMM. O en su caso, también lo podemos ver que va a venir con chips NAND Flash en el DIMM. ¿Esto qué nos permite o en qué nos beneficia? Bueno, que va a tener ahí guardado lo que más requiera la memoria, lo que más utilice. Entonces, ya no va a tener que salir a buscar eso que más necesita o que necesita constantemente, lo va a tener que salir a buscar a través del bus PCI Express para llegar a la unidad de estado sólido. Ahora, ojo, no significa que ahí va a estar montado el sistema operativo o va a estar montada la aplicación. No, es lo que la memoria RAM necesita. Eso lo va a administrar y lo va a gestionar ella. ¿Sí? Ahora, la otra vez nos hicieron una pregunta. Me pareció muy interesante y es importante aclararlo de una vez. ¿Toda la memoria DDR5 va a ser NVDIMM? La respuesta es no. Va a haber memoria DDR5 normal y memoria DDR5 que va a ser NVDIMM. La memoria DDR5 normal, es decir, que no tiene las características de los 3 pines para los 12 volts y demás, se va a poder utilizar en notebooks, PCs, workstation y demás. Y también en servidores. Pero el servidor tiene la gran ventaja de utilizar DDR5 normal o DDR5 NVDIMM, dependiendo de la característica del servidor. Entonces, esto se los mencionamos para que ustedes también sepan que ya la tecnología viene súper avanzada y esto va a permitir mayores características y capacidades. Bueno, entramos a la parte de HyperX. ¿Qué tenemos en cuanto a HyperX? Veamos, HyperX en realidad está representado por algo así. HyperX es alto rendimiento, alto performance. Es HyperX una memoria con las características más potentes, frecuencias más altas, latencias más bajas posibles. Por lo tanto, ¿en dónde podemos ocupar HyperX? HyperX la podemos ocupar en lo que es profesionales creativos, arquitectos, diseño gráfico, edición de imágenes, jugadores de video, entusiastas de computación y desde luego los gamers, ¿sí? Entonces, como tal, lo que es HyperX
si lo podemos utilizar en este segmento. Ahora bien, ¿qué tenemos? HyperX maneja latencia muy baja y vamos a definirlo de esta manera. Sé que ya tenemos poco tiempo, pero vamos a definirlo de esta manera y llevémonos este punto en lo siguiente. ¿Por qué es que decimos que HyperX es más rápida que una memoria KVR? ¿Qué sucede? Primeramente, ustedes están viendo en su pantalla una Kingston Value RAM representada por un Mustang normal y HyperX por un Mustang, también es un Mustang, pero pues el de abajo es un Shelby. Entonces, como tal, ¿cuál creen que sea más rápido? El de abajo, correcto. Sin embargo, los dos son Mustang. ¿Pero por qué? Imagínense que las dos memorias corren a 2400 MHz, las dos. Y los dos van súper rápido, pueden ir a 280 kilómetros por hora, los dos. ¿Pero qué hace la diferencia? Bueno, resulta que la memoria Value RAM, su latencia es 12 y la memoria HyperX, su latencia es 9, o sea, es más baja. ¿Qué quiere decir esto sobre la latencia? Bueno, como tal, lo que quiere decir es que en el momento en que empieza a contar el reloj 1, 2, 3, 4, 5, llega al 9, empieza a trabajar la HyperX. La Value RAM no, se tiene que esperar hasta que escuche 10, 11, 12 es cuando empieza, pero ya le lleva ventaja a HyperX. Por eso es que tiene una latencia mucho menor. Por eso es que HyperX es mucho más rápida. Aunque KVR sea 2400 y HyperX 2400, HyperX siempre maneja latencias más bajas y va a ser mucho más rápida. Bueno, con esto vemos la parte de HyperX como referencia y vamos a hablar ahora del configurador de memoria para que ustedes puedan ver un ejercicio en vivo de cómo podemos localizar un equipo. Entonces, me voy a salir de aquí. Voy a entrar a lo que es nuestro, lo voy a hacer en línea directamente para que sea mucho más rápido. Nuestra página web, ¿cuál es? www.kingston.com/latam. Okay. Damos clic ahí y automáticamente nos manda a esta página. ¿Cómo podemos buscar el equipo? Bien, para buscar un equipo tenemos dos opciones. Nos vamos un poquito más abajo donde dice buscar por sistema dispositivo y aquí escribimos el nombre o en su caso lo que hacen la mayoría es damos clic en la lupa que está en la parte de arriba donde lo estoy señalando, damos clic en la lupa y vamos a buscar un equipo. Muy bien, como tal, ¿les parece bien que busquemos un equipo Dell? Tengo entendido que Cococo vende bastante bien la parte de equipos Dell. Bárbara, ¿nos podrías ayudar con un modelo, por favor? Claro, podría ser el Latitude 14 3400. Latitude 3400. Ok, correcto. Muy bien, gracias, Bárbara. Bueno, ¿qué sucede aquí? Como tal, no sabemos si Kingston puso Latitude 3400 o lo puso separado o tal vez le puso una diagonal. No sabemos cómo lo puso Kingston. Lo que sí sabemos es que si solamente escribimos 3400, el sistema, cuando le doy clic aquí en buscar, el sistema va a rastrear todo lo que encuentre con 3400. Entonces aquí ya nos puso diferentes marcas, todo lo que lleva 3400 y aquí está el equipo que nos comentó Bárbara, Latitude 3400. Entonces damos clic aquí, este es el equipo que requerimos memoria. Inmediatamente en la parte de arriba nos confirma que ya entramos a Dell Latitude 3400. ¿Qué características tiene? Bueno, importante, los módulos deben de ser ordenados e instalados en pares, esto hay que seguirlo, o sea, necesitamos dos, la recomendación es instalar dos piezas iguales. Memoria estándar viene con 8 GB removibles. ¿Cuánto crece como máximo? 32 GB. ¿Cuántos slots tiene? Tiene 2 slots. Y si nos vamos un poquito más abajo, nos dice CPU diagonal chipsets y luego abajo dice arquitectura de bus. Esta parte me gustaría comentarla y hacer un paréntesis interesante, muy rápido, pero sí lo necesito comentar. Aquí donde dice arquitectura de bus dice flash.
SDXC y luego dice SSD M.2 NVMe, lo que acabamos de hablar, y luego dice SSD M.2 SATA y luego dice SSD SATA 2.5 pulgadas. O sea, prácticamente nos está diciendo que esta máquina es una maravilla. Bueno, en realidad lo que quiere decir nuestro configurador es lo siguiente, que en este modelo Latitude 3400 podemos encontrar que o viene para soportar M.2 NVMe o M.2 SATA o SATA 2.5 pulgadas. No quiere decir que soporta los tres. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en seleccionar y en saber cuál es el modelo, el número de serie que soporta o el M.2 SATA o el M.2 NVMe Express o el SATA 2.5 pulgadas. Importante, no es que soporte los tres formatos, o soporta uno o el otro o el otro. Por eso es que cada vez es más complejo saber qué sólido ponerle. Luego, en la parte de abajo viene el esquema de bancos. Dijimos que soporta, que tiene 2 slots y viene con 8 de base. Entonces, si mi usuario me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero ponerle los 16 gigas. Bueno, pues ya sé que tengo que buscar otra pieza de 8 porque viene con una de 8. Entonces me voy un poquito más abajo y puedo hacer mis filtros por capacidad total del kit. Si es que hay kits, puedo hacerlo por capacidad del módulo o por la clasificación. Esto es en cuanto a los ranks, esto es muy de servers, ahorita no vamos a hablar de ello, pero ¿qué tipo de memoria busco? Pues busco de 8 gigabytes, le doy clic aquí y aquí encuentro o me lanzan la memoria adecuada para mi equipo Latitude 3400. El número de parte que yo le tengo que solicitar a Cococo es KCP 424 SS8 diagonal 8, ¿ok? Y entonces lo pongo en el otro slot, 8 y 8, ya tengo los 16 que busca el cliente. Pero si mi cliente quiere 32 gigas, no hay de otra más que quitarle la memoria base, me voy en la parte de abajo, quito el filtro de 8, pongo el de 16, aquí está 16 gigas, KCP 424 SD8 diagonal 16, adquiero 2 piezas y ya al ponerlas me va a sumar los 32 gigas, pero con eso le puedo decir al cliente que le va a sobrar una de 8 gigas. Y por último, como tal y para terminar, si me voy más abajo, está la parte de unidades de estado sólido. Entonces, vamos a suponer que mi equipo soporta unidades de estado sólido NVMe Express. Entonces, yo puedo empezar a picarle aquí. Pues esto no me funciona. ¿De qué capacidad la necesito? Pues la necesito de 1 giga, de 1 tera, perdón. ¿Cuáles son las de 1 tera? Aquí ya me las lanzó, aquí están las de 1 tera. Capacidad del módulo, bueno, dependiendo de lo que yo necesite, ¿sí? A lo mejor necesito más, de más capacidad o de menos capacidad, etcétera. Entonces me va a poner las unidades de estado sólido que puede utilizar este equipo Latitude. Importante, nuevamente hago énfasis, no es que soporte los tres formatos, o soporta uno, o el otro, o el otro. Necesito saber cuál es el formato de sólido que soporta mi equipo en específico a través del número de serie, porque puedo adquirir el de 2.5 y resulta que soporta el M.2, ¿ok? Bueno, muy bien, con esta parte terminamos. Y doy pie a que Bárbara, Cristian nos puedan ayudar con las preguntas que haya. Con todo gusto las respondemos y parece ser que va a haber alguna rifa o algo así, nos lo indicará Bárbara. Muchísimas gracias por mi lado y que tengan excelente día. Sigo pendiente para responder las preguntas. Adelante, Bárbara, Cristian. Gracias, don Luis. De hecho, hay una pregunta que tiene que ver con esta última explicación de don Roberto Abarca y consulta que cuando tiene soldada la RAM, ahí sale el detalle. O sea, me imagino que la pregunta es si en la página puede visualizar si la RAM viene soldada. Es correcto. Y como estamos en vivo, vamos a hacerlo aquí rapidísimo. Vamos a la lupita. Hay una Lenovo, si no me equivoco, es 480. Vamos a buscar todo lo que nos encuentre con 480. Aquí dice ver todos los demás resultados. Estoy buscando Lenovo T480. Aquí está.
esta es la que estoy buscando. ¿Se dan cuenta cómo rápidamente puedo encontrarla? Ya le di clic aquí y aquí está. En la parte donde dice esquema de banco, dice 4 GB estándar, no removible. Eso quiere decir que viene soldada y aparte un slot disponible. O también puede venir la ThinkPad T480 con 8 estándar. ¿Sí? O sea, hay las dos opciones que también son no removibles y tiene un solo slot para poder agregar memoria. Entonces, si viene con 4 GB, máximo va a poder crecer a 20 GB. Si viene con 8, a 24 GB. ¿Ok? Eso es lo que también pueden encontrar en nuestro configurador de una manera muy sencilla. No sé si eso responde a la pregunta, Bárbara. Tal vez, don Roberto, ¿podrías decirnos si eso contestó la pregunta? Y sí, dice que sí. Muy bien, excelente. Ok, y luego, bueno, antes de esta pregunta teníamos a don Luis que dice que su problema ha sido que no ha podido clonar los discos y no ha encontrado un software que le permita hacer esta gestión. No sé si don Luis entiende la pregunta. Sí, claro. Bueno, como tal, hay dos opciones. Kingston ofrece únicamente la licencia de Acronis para poder clonar la información de un disco duro a una unidad de estado sólido cuando se adquieren sólidos de 2.5 pulgadas en bundle, ¿sí? Como sería el KC600. Pero si ustedes no lo adquirieron así y quieren clonar, tendrían que adquirir el que les recomendamos, Acronis, entrar a la página de Acronis, o en su caso hay otro que se llama Reflect, también es para clonar. Hay algunos software para clonar, ¿sí? Ahora, eso es en la parte del software, pero cuando se trata de clonar de un disco duro a un sólido M.2 SATA o M.2 PCI Express, ahí Kingston no ofrece ningún software. No quiere decir que no se pueda, sino como no hay kit o bundle, como tal, no ofrecemos esa licencia. Pero si usted ya tiene como tal esa licencia, puede clonar con Acronis o con Macrium Reflect, etcétera. Pero para hacerlo, necesitaría adquirir una carcasa o un dispositivo, ¿sí? Que pueda usted conectar vía USB y que pueda conectar ese sólido M.2 para poder hacer la clonación y ya después montarlo en el equipo, dependiendo de los requerimientos. Igual y lo que podemos hacer es, si me lo permite, le voy a enviar a Bárbara una foto de uno que les recomendamos, una carcasa para clonar M.2 NVMe, el cual realmente puede funcionar físicamente como hardware, más aparte el software que tiene de clonación para que usted pueda saber qué hardware utilizar, porque ese es el problema que se presenta más común en la clonación. Listo. Igual, bueno, la persona que hizo la pregunta se llama también Luis, entonces don Luis, cuando tenga la respuesta se la estaremos haciendo llegar. De igual forma, acá Philip de Jong pone que a él el Acronis le funciona muy bien de disco a disco, que sean sólidos o no. Entonces, bueno, también ahí lo tienen como recomendación, don Luis. Sí, es correcto. También funciona de disco a disco, es más, de duro a duro, de sólido a sólido, de sólido a duro, de duro a sólido, así es. Sí, bueno, aquí don Luis Rodríguez, que fue el que inició la pregunta, explica que el tema es que se debe comprar la licencia o el kit. Bueno, pero ahí le sigue respondiendo que Acronis es perfecto y que funciona súper bien. La otra duda que tenemos es ¿cuáles equipos vienen con la previsión para DDR5? Perdóname, Bárbara, ¿cuáles equipos vienen con qué? No escuché. Con la previsión para DDR5 es la pregunta de Felipe. Ah, ok, correcto. El equipo como tal, sí, o soporta DDR4 o soporta DDR5. No puede soportar ambas. Entonces, ya cuando salgan o se liberen los nuevos equipos, a partir de el último Q del siguiente año, 2021, ya van a ser equipos que soporten tal cual DDR5. Correcto. Y
Bueno, eso sería. Pusieron gracias. No sé, Philip, si la respuesta queda clara o si la duda se mantiene para aclarar, aprovechando que tenemos a don Luis. Sí, queda claro. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Bueno, ya tenemos las preguntas todas con respuestas claras, todos satisfechos. Creo que ahora sí viene la parte de... bueno, alguien pone un resumen sobre eDrive. Suistico Computación está preguntando. Claro, por supuesto, sí. Digo, por cuestiones de tiempo y demás, a lo mejor mencionamos puntos de una manera muy rápida, pero me encanta este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué es eDrive? Bueno, imagínense que nuestra unidad de estado sólido ya encripta, ¿sí? 256 bits AES. Entonces, como tal, para poder encriptar de manera digamos, normal, yo le puedo poner un password, entonces toda la información queda ahí encriptada, ¿sí? Pero tengo que estarle poniendo todo el tiempo mi password. Ahora, ¿qué es el eDrive? El eDrive es para todos aquellos usuarios que encriptan con BitLocker de Microsoft, ¿sí? ¿Qué hace BitLocker? BitLocker encripta, pero encripta vía software. Entonces, la función de eDrive se entiende perfectamente o se habla perfectamente con BitLocker. Entonces, cuando la unidad de estado sólido no tiene eDrive y quieren encriptar a través de BitLocker la información, obviamente lo van a poder encriptar, pero van a encriptar vía software, ¿sí? Entonces, BitLocker va a instalar el software y va a encriptar y va a hacer toda la encriptación vía software. Pero cuando el sólido tiene eDrive, lo que sucede es que echan a andar el BitLocker, claro, hay que seguir ciertos pasos, utilizan el BitLocker, entonces llega BitLocker y se encuentra con eDrive y le dice, hey, espérate, yo encripto vía hardware, yo soy más rápido que tú nada más administrame, pero yo voy a encriptar como sólido porque yo encripto vía hardware. Entonces, se entienden, se hablan, entonces BitLocker habla con el eDrive del sólido y va a encriptar a través de de BitLocker, pero no vía software, sino BitLocker nada más va a administrar, digamos, la puerta de la bóveda, la abre y la cierra, pero toda la parte de la encriptación la maneja el propio sólido, porque ya encripta vía hardware. Entonces se hablan y se entienden BitLocker con eDrive y eso permite que la encriptación sea en segundos. No tiene que estar esperándose 20 minutos, media hora, una hora para que BitLocker encripte, sino solamente lo hace en segundos. ¿Ok? Eso es eDrive. Perfecto. Igual vamos a ver, creo que hay otra pregunta. Una última consulta. Hoy me pidieron un SSD para Apple, como la de la imagen. No sé si tiene acceso, don Luis, al chat. Tiene que darle al botoncito que parece como un mensaje para que pueda ver la imagen. Okay. Dentro de Teams. Bueno, y Suistico preguntaba si funciona con Drive Setup también, el eDrive. El eDrive es exclusivamente para la parte de BitLocker. Ok. Ok. Permíteme tantito. Ok, aquí está. Ya lo estoy viendo, ¿eh? Ok, ese que puso ahí el usuario, ese es algo especial, ya muy propietario, no lo manejamos, ese formato no lo manejamos. Ok. Sí, tendría que ser un formato estándar, ¿no? Como 2.5 pulgadas, 7 milímetros, o M.2, o M.2 NVMe, etcétera. Pero esto es algo muy propietario de ellos. Por lo tanto, no lo manejamos. Aquí ya pone José Arauz que está enterado entonces de la respuesta. Y bueno, ahora sí, don Luis, creo que damos cierre a su participación. De verdad que fue muy grato poderlo escuchar. Información súper valiosa y bueno, toda la información que nos dio
para mí fue como llevar un curso, un par de horas que tengo de estar aquí conectada. Muchas gracias. No sé si, Cristian, podemos empezar con la dinámica para las regalías. Hola, sí, bueno, muchas gracias. Hoy vamos a estar obsequiando un estado sólido de 240 gigas, 2 USBs y 3 kits promocionales de Kingston que están bien bonitos y bien útiles para estas épocas. Entonces, bueno, creo que Luis nos puede ayudar con alguna pregunta. Yo tengo aquí algunas, 2 que podemos hacer, pero bueno, voy a hacer una primero y tal vez Luis nos ayuda con otra. No sé, Claro, Bárbara, claro. ¿es el que primero responda o cómo lo hacemos? Sí, la dinámica sería que por favor quienes quieran participar activen sus micrófonos para que den la respuesta en el momento en el que ya se dé el tiempo para responder. Ok, bueno, voy a hacer la primera. Esta la vamos a hacer por un kit promocional de Kingston. Vos vas a llevar ahí los datos, ¿verdad? Sí, De el la tracking. persona. Sí. Bueno, entonces, puede ser, ¿cuáles son los 3 componentes del desempeño de una computadora? CPU, memoria RAM y disco. Híjole, ¿quién? Uy, solo que no pude detectar quién dijo, perdón. Diego Molina. Ah, ok, Diego Molina. Gracias, Diego. Excelente. Luisito, por otro kit de promocional de Kingston. Claro que sí. ¿Quién nos puede decir cuáles son los 3 modelos de unidades de estado sólido PCI Express NVMe? Ay, Está difícil eso, Luisito. sí. Sí, les doy un tip. Todos utilizan el número 2000. A2000, Ajá. KC2000 y KC2000. Ahí está, sí, perfecto, perfecto, bravo, bien. El problema es que Diego Molina es el que está participando nuevamente y no le Ah, podemos dar sí. todos los premios. No fui yo. No, ese no fui yo. ¿Quién fue? Fue otro, no fui yo. Ah, me aparece solamente Diego Molina como activado con micrófono. ¿Alguien me podría decir quién respondió? Roberto Abarca, ¿será? Luis Manuel Rojas. Luis Manuel Rojas, ok, listo. Ok, bueno, para otro kit de esos de promocional de Perdón, Kingston. Perdón, Sí. Cristian, si quieren mejor, porque extrañamente siempre puedo verificar quién está hablando por medio de los micrófonos, pero si quieren mejor, antes de responder, nos ayudan presentándose para saber quién está hablando. Ok. Bueno, el bundle que presentó Luis del KC600, ¿cuáles son los principales componentes que trae para ayudar en la instalación de una computadora del estado sólido? Disculpe. Es el que trae la charola de 3.5, 2.5, el número de parte que viene específico y el sí, que ya lo cambiaron por un código para hacer la clonación. Uh-huh. Ok, muy bien, excelente. Es Roberto Abarca, Esa es la ¿verdad? Es que no se clones, presentó. Sí, correcto. Ok. ¿Listo? Ya aquí Bueno, por tenemos una- los 3 kits. Ok. Por una USB de 32 gigas, ¿cuáles son los 3 tipos de memoria memoria RAM que vendemos? El cliente, la del servidor y la de HyperX. ¿Quién me habló? Perdón. Diego Molina. Diego Molina. Ok, muy bien. No sé si ahora, ok. Ok, otra USB de 32 gigas. ¿Cuál es el nuevo mínimo recomendado de memoria RAM que nosotros indicamos? 16. 16 gigas. No, pero bueno, Bárbara. contesté más rápido, no importa. Es que solo están respondiendo Diego Molina y Roberto Abarca. No sé si habrá alguien más que quiera participar. Jonathan Moreira, 16 gigas. No es que Está. tenía el micrófono apagado. Ok, Jonathan Moreira. Perfecto. Muy bien. Y bueno, no, le voy a dejar a Luis la última para
Luis, bien buena, porque esta es el que se va a ganar. El que responde a esta es el estado sólido de 240 gigas. Así que Luis, pensate en una bien bonita. Perfecto. Me parece excelente que todos vayan preparando sus micrófonos. Y ahora sí, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la página del configurador de Kingston? Kingston.com. Kingston.com/Latam. Correcto. La persona que dijo diagonal Latam. Luis Rodríguez. Ok, Luis Rodríguez. ¿Respuesta Rodríguez. definitiva? Sí. Listo. Luis Rodríguez, Ya tenemos aquí entonces. a los ganadores, que sería Diego Molina, se ganó un kit y una USB. Luis Manuel Rojas se ganó un kit, Roberto Abarca un kit, Jonathan una USB y Luis Rodríguez un disco. Excelente. Bueno, entonces, bueno, ya Bárbara tiene ahí el detalle de las personas ganadoras y el registro, ¿verdad? También, entonces, para poder contactarlos y nos ponemos de acuerdo para entregarle los premios. Correcto. Y bueno, ya de mi parte, nada más comentarles que bueno, yo estoy acá en Costa Rica, ubicado. Bueno, Bárbara tiene todos mis datos y nosotros estamos en constante comunicación. Si requieren alguna ayuda en particular para saber acerca de cuál equipo es recomendado para cuál memoria o, bueno, cualquier duda, pues con mucho gusto ahí se la pueden hacer a ella y la canalizamos por acá y les damos respuesta. Entonces, bueno, muchas gracias por haber venido y pues los esperamos pronto en alguna otra charla que tengamos. Muchísimas gracias. Sí, más bien gracias a ustedes por dedicarnos el tiempo, a don Luis por participar, como le dije temprano, por hacernos viajar a México, al menos auditivamente. Y bueno, gracias a todas las personas que se pudieron unir a la reunión. Perfecto. Bueno, muchas gracias y que pasen una feliz tarde. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Y recuerden lo de los MSATA, que cuesta mucho conseguirlos. Ok.